Buenas noches, doctor Manuel Bari Jiménez, le saluda el estudiante Carlos Trujillo, estudiante de sexto nivel paralelo C. Este podcast, este video corresponde a la tarea de Derecho Administrativo 1 con el tema la trascendencia de las revoluciones americana y francesa en la configuración del derecho administrativo. Creo que es menester hablar de 6 puntos. Primero, origen de la disciplina, teniendo en cuenta la Revolución Francesa como hito fundacional. Puede decir que la doctrina mayoritaria europea que el derecho administrativo surge con la Revolución Francesa como una consecuencia directa del principio de separación de poderes. Este fenómeno representa la conquista del Estado del derecho. En realidad es algo milagroso, pero hablamos de dos cosas: la innovación lingüística y conceptual, que en la revolución se redefinió los términos de independencia, libertad, soberanía nacional, y también la soberanía nacional como tal, que es donde se traslada el poder del monarca, del rey, al pueblo, y aparece, se conoce como democracia. Demos el pueblo y la cracia, el poder del pueblo, democracia. Segundo punto, la influencia de la Revolución Americana y la dialéctica de los derechos. Aquí vemos que hay una pelea histórica entre la originalidad de la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Hay figuras influyentes, Lafayette, Jefferson, que por no ignorarlos, en realidad facilitaron el intercambio de ideas, pero el aporte distintivo de la Revolución Francesa fue que se intervino en la ley como oficio del derecho público moderno. O sea, la ley del derecho público llamada autoridad. Nosotros aquí encontramos al menos 2 puntos. La Declaración de los Derechos, esto sucedió en Estados Unidos, que es un punto de partida vinculado a forma protestante, pactos incluso religiosos, como el Pacto de Providence de 1636, se plasmó en la Declaración de Virginia de 1976. También tenemos el Supremo, y aquí está la religión, donde la Revolución Francesa intentó unificar criterios de decreto de 1994, donde se conoce la existencia de un ser supremo para terminar con las divisiones del ateísmo y cristianismo fuertes de la época. ¿Sí? Como tercer punto tenemos el principio de la legalidad y la codificación administrativa. ¿Qué es eso? Vemos que la revolución instauró el imperio de la ley como expresión de la voluntad general. Es decir, se transformó a los funcionarios públicos en agentes del poder social, pero objetos son conducta. ¿Sí? Nosotros aquí encontramos 2 cosas. Primero, la codificación, la norma de la ley, que busca cerrar los caminos a la arbitrariedad histórica. Por ejemplo, el Código Civil de Napoleón en 1804 fue el que protegió el derecho a la propiedad y lo dividió en la relación de las personas como propietarias. Es un ejemplo. Y también tenemos como segundo punto aquí el derecho administrativo especializado. En 1908, Juan Bonin propuso la creación de un código administrativo para garantizar que la administración se acogiera plenamente al principio de legalidad, abarcando impuestos, obra pública y disciplina administrativa, ¿cierto? Lo que hoy se conoce como Contraloría. Número 4. En el punto 4 nosotros encontramos ya la separación de poderes, o podemos hablar de la separación de poderes y la inmunidad de la crítica. Y cabe el término, a diferencia del sistema de pesos y contrapesos americano, en el modelo francés se desarrollaron límites funcionales muy estrictos, donde cada rama no puede intervenir o no podía intervenir en las funciones de la otra. ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar en 2 cosas. ¿Cuáles son aquellas? La primera, la desconfianza judicial, y los ataques del gobierno, la segunda. La desconfianza judicial son los recelosos de los jueces o la nobleza de la que usa toga, prohibieron que estos revolucionarios interpretaran la ley o la interfirieran o se interfirieran en asuntos administrativos. Esto da origen al derecho administrativo propiamente dicho, ¿cierto? Como una jurisdicción especial, y como el gobierno tenemos que aparece
basada en civiles políticos o razones del Estado. Pero en 1875 el príncipe Napoleón se empezó a reducir esta actividad y se limitó a las relaciones entre el gobierno y el parlamento o a las relaciones internacionales. Como número 5 tenemos el control de discrecionalidad, que en realidad en el derecho administrativo propiamente dicho se configura como una lucha constante para examinar, para usar los poderes discrecionales de la administración. Igual que lo anterior, tenemos puntos determinantes, el recurso del exceso de poder y también los derechos adquiridos por interés indirecto, ¿sí? Y último punto, número 6, tenemos los estados de excepción, que podemos decir que se dio desde la dictadura romana al estado de sitio, ¿sí? A través de la Revolución Francesa, la intervención francesa fue que evidentemente no entregó los estados de excepción debido al miedo por el abuso de poder que observó la historia romana, la brutalidad con que reprimió el Imperio Romano en 467 después de... Y esto nos lleva a pensar en tres cosas determinantes. Primero, la de Montesquieu, que es donde se atribuye la caída de la República Romana por la degeneración de la dictadura. Por dictadura se la traduce como una herramienta de manipulación automática. Y también, como segundo punto, hablamos de Locke y Rousseau, donde se dice que Locke tendría un poder de prerrogativa adicional para el Ejecutivo, mientras Rousseau distinguía entre la suspensión de leyes, que es la dictadura, y la transmisión de poder del Ejecutivo, que es el estado de sitio. Y por último tenemos las limitaciones liberales, donde el pensamiento liberal se prefiere medidas limitadas, por ejemplo, la vez y se respeta la Declaración General de Derechos Humanos en el bien público para evitar regímenes de error mucho más difícil. Gracias.